¿Cómo andás, Gustavo? Bien, La muy bien. verdad, antes que nada quiero dos cosas. Una, como buen hincha de River, imagino que estarás contento igual que yo. Y después Muy. muy contento. Y me sorprendí mucho hoy cuando publicamos tu presencia. Mucha gente de la provincia de Buenos Aires diciendo, decirle gracias por haber puesto tope en su momento al Banco Provincia a los préstamos hipotecarios, que gracias a eso tienen su casa. Así que me siento en la obligación de Bueno, transmitir el muchas gracias. mensaje. Me Bueno, pone muy Gustavo, contento. tu visión me parece hiper interesante para escuchar porque tenés no solo tu background y tu conocimiento del mundo privado, sino además desde el sector público, ¿no? Y vengo escuchándote en diferentes programas en estos días y tenés una visión hiper interesante de lo que está pasando y de lo que ves que podría llegar a venir en lo económico, social. Me encantaría que lo puedas transmitir de acá y que vayamos charlándolo. Mira, para empezar por algún lado, digamos, me parece que no es una casualidad el hecho de que con el descongelamiento de la cuarentena se haya de alguna manera descongelado la moderación y los vectores de cooperación que conocimos entre oficialismo y aquellos opositores que tenían o tienen responsabilidad de gestión. Me parece que en el contexto de la crisis económica bueno, de la fatiga que ha generado la norma de restricción de la circulación por una cuestión sanitaria, etcétera, combinado todo ello con la expectativa de un año electoral, que para la gente, por supuesto, es como muy lejano, porque cuando hablamos con nuestra familia, nuestros amigos, nos dicen, ¿qué elecciones? ¿No? Si falta un montón. Pero para los dirigentes del oficialismo o de la oposición no falta un montón, ya falta menos de un año para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y además con una situación de crisis, a mí me gusta decir que hasta marzo de este año estábamos en Guatemala y después por imperio de la cuarentena estamos en Guatepeor, digamos, porque se han agravado todos los indicadores económicos, sociales, sin excepción, a niveles realmente muy notorios, y esto de alguna manera agudiza una serie de antagonismos que ya vienen de muchos años en la Argentina, pero que de alguna manera siguen sirviendo como organizadores de nuestra vida política. Y a todo esto se da esta situación digamos, de estrés, por llamarlo de una manera suave y elegante, en la relación peso-dólar, que yo digo que es la relación más política y más importante que hay que seguir en la Argentina, porque muchos preguntaban hace semanas, me decían la relación Alberto-Cristina, la relación Mauricio-Horacio, y a mí me interesaba siempre señalar que la relación más importante es peso-dólar, porque gobernar la Argentina es gobernar esa relación. Si no la gobernás, entras en problemas, porque eso sí le genera mucha preocupación y atención a la gente, independientemente de que pueda o no comprar los dólares. Porque alguna funcionaria dijo por allí, bueno, pero solamente el 10% de la población compra dólares. Bueno, pero el otro 90% sabe que su vida se afecta vía precios, vía problemas para el abastecimiento o el stock, los incrementos, la inflación obviamente, y entonces está muy atento a eso. Sí, yo inclusive ahí siento que es un error ese número porque con mucha gente de bajos recursos, pero que bueno, que tiene la posibilidad de cobrar en una cuenta bancaria, aprovechaba esos $200 y es cierto, lo vendían a mercado ilegal para tener un resto más. Entonces creo que hablo de la realidad, no lo que corresponde, digamos, que se haga o no se haga, ¿no? ¿Y qué pensás ahora de esta visita del FMI que se está diciendo que viene en octubre? ¿Vos crees que va a generar algún cambio de la política argentina? En lo inmediato no, porque es una negociación que todos reconocen que como mínimo va a llevar unos meses. De hecho, en su momento el ministro Guzmán hablaba de un horizonte de marzo del año que viene. En principio yo te diría, es una relación que el gobierno viene transitando bastante amistosamente, sobre todo por la influencia positiva hacia la Argentina que dentro del FMI ejerce Alemania, y el hecho de que Estados Unidos está más involucrado en su propio proceso electoral, así que por lo tanto mira con cierta distancia
no digo indiferencia, pero a lo mejor algún sentimiento parecido. Lo que sucede es que nosotros estamos viviendo al día. Es decir, nosotros terminamos cada jornada y la pregunta de analistas políticos, económicos, etcétera, che, ¿a cuánto cerró hoy? Che, ¿cómo viene? ¿Qué pasa con las reservas? El central compró, vendió. Porque cuando vos tenés una montaña de pesos dando vuelta y tenés poquitos dólares en el Banco Central, porque en Argentina hay muchos dólares. De hecho, en una entrevista, el presidente del Banco Central decía el domingo pasado en el diario Perfil, interrogado por Fontevecchia, que él estimaba en 170.000 millones de dólares por fuera del sistema financiero, lo que está dentro de la Argentina, sin contar más allá de nuestra geografía. Bueno, entonces, eso te señala, a ver, yo digo, los argentinos en términos monetarios somos partidarios del poliamor, claro. Es decir, peso y dólar. Tenemos un amor más rutinario, más sencillo para cumplir, y el otro que es la pasión, donde volcamos muchas cosas. Y me parece que hay que tomar una lectura de eso para el diseño de cualquier política económica, porque cuando se hace apelaciones de lo que debiera ser, me parece que se transmite más inquietud que tranquilidad, porque uno no quiere que el gobernante te diga cómo las cosas deben ser, sino que de alguna manera con su accionar las vaya modelando en tal sentido. Y parece lejano pensar que los argentinos vamos a cambiar hábitos de muchas decenas de años, porque algún administrador de turno entienda qué es lo que debemos hacer, ¿no? A ver, eso porque es prácticamente, yo te escuchaba que en muchos lugares también hablas de una falta de buena comunicación para generar esa confianza que es necesaria en la economía. Digamos, no es solo ahorren en pesos, sino que tenés que mostrar qué beneficio tendría que tener por ahorrar en pesos, ¿no? Sí, además que el mensaje tiene que ser coherente, porque si vos decís que querés especificar la economía, pero después anunciás que vas a sacar un tipo de plazo fijo que está indexado por el dólar, ahí hay una señal medio rara, digamos. Por otro lado, cuando se tomó la última medida de restricción de acceso al dólar llamado solidario, digamos, a los $200, vamos a decirlo así, digamos, se improvisó demasiado, porque hace muchos meses, años te diría, que los argentinos sabemos que las reservas vienen para abajo, la demanda viene para arriba y que había que hacer algunas cosas, sobre todo más en los últimos meses. Así que anunciarlo primero a la mitad de la semana. Los anuncios cambiarios nunca se hacen a la mitad de la semana, generalmente se hacen un viernes a última hora, se deja el sábado y el domingo para que los bancos adecúen todo su sistema, mucho más en este caso donde tenés que incorporar al ANSES con su base de datos, sí, etcétera, para que aquellos que reciben el IFE u otros planes no puedan adquirir los dólares, y requiere de más días en todo caso. Entonces está la idea de mucha improvisación, y eso creo que no contribuye, y además de alguna manera es algo que nadie comunicó formalmente. Un día nos enteramos alrededor de las 7 de la tarde del miércoles que, bueno, ahora comprar dólares era más engorroso o difícil, y de hecho todavía no se puede. Entonces me parece que todo eso, a ver, por un lado, vos hacías referencia antes de comenzar la nota, y es cierto, ¿no? Cuando uno estuvo del otro lado del mostrador, es decir, en la administración provincial o nacional, no importa, sabés que las cosas son más difíciles. Esto es como en el fútbol. Desde la tribuna o de la platea todos pateamos los penales bárbaros, todos sabemos a dónde se va a tirar el equipo, el arquero del equipo contrario cuando le pateás. Ahí es todo facilísimo. Así que gobernar es difícil en todo el mundo, como está a la vista, porque está convulsionado la región y el mundo, y va a estar más convulsionado, lamentablemente. Es difícil gobernar, y gobernar Argentina tiene un plus adicional, porque nosotros tenemos problemas que el mundo no tiene. El mundo no tiene. Nosotros estamos dentro de los 10 países con más inflación del mundo en décadas. Somos los campeones en eso. Sí, ganamos el mundo por no afano. tiene, el mundo no tiene ese problema. Y vos fíjate el nivel, y yo creo que acá entramos en la cuestión esencial. El principal problema de nuestro país es un tema que impacta en lo económico, pero que no es económico, que es la desconfianza o la falta de confianza. El dinero antes, la plata en papel, decía antiguamente dinero fiduciario. Dinero fiduciario viene de fe, ¿no? Era un papel donde vos decías, te devolveré la cantidad de oro equivalente a vos. Confiaban que el tipo que te daba el papel te lo iba a devolver. Bueno, había una cuestión de confianza. Esa confianza está destruida.
en la tal cual. Argentina. Sí, sí, sí. Ahora, mira, me voy a atrever a ver si podemos charlar un poquito un análisis que yo hago, ¿no? Me cuesta mucho subestimar a las medidas del gobierno porque creo que tiene una capacidad de inteligencia política muy grande. Digo, yo creo que fue un gran problema, además de la falta de confianza por un tema de comunicación y de descoordinación, creo que es hasta peor que lo que puede decir la oposición, es sus propias internas políticas dentro de un mismo espacio, ¿no? Y si esta medida también no fue para tapar lo que podía pasar el día siguiente en el Congreso, digamos, no es que no lo iban a hacer, sino que, bueno, aprovechemos ahora para hacerlo, ¿no? Si no hay algo de eso, de un aprovechamiento político más allá de las consecuencias que se puedan generar económicas. Yo creo que nadie se mete con el tema cambiario para tapar otro porque tiene tanta dimensión y tiene, como hablábamos antes, tanto efecto negativo en la sociedad que sería inconveniente hacerlo. A lo mejor hay otros temas que sí pueden servirte para tratar de distraer a la gente de la situación del peso dólar, pero no el peso dólar para tapar otras cuestiones. Ahora, eso respecto a un tema. El otro creo que tiene que ver con que como decíamos antes, a todo gobierno le cuesta alcanzar su velocidad de crucero. Este gobierno tuvo además, en ese sentido nadie va a poder decir que siempre el peronismo tiene suerte, porque digamos tuvo mucha mala suerte por cómo arrancó, la herencia famosa, qué sé yo, y después la pandemia. Pero lo que todavía no termina de esbozar claramente es de alguna manera hacia dónde quiere ir. Y también está claro qué es lo que quiere hacer con su base electoral, con la mitad de la tabla para abajo, digamos, que lo votó. Pero con la mitad de la tabla para arriba también tiene que hacer algo, con los que no lo votaron, y sobre todo con sectores empresariales que tienen cierta desconfianza. Después vemos si esa desconfianza es real o tiene en algunos casos motivos reales y en otros imaginarios, pero existe. Entonces, si yo supongo que tengo algún tema con vos, te digo, mira, Mariano, ¿qué te pasa conmigo? ¿Vos qué pensás? No, porque vos sos de Boca. No, Mariano, yo no soy de Boca, te muestro la credencial, soy de River, voy a la cancha, tengo la foto, hablemos, conversemos, nos podemos arreglar. Entonces, me parece que, mira, yo creo que la dinámica argentina política de los últimos años largos, de la última década, un poco más, se asemeja mucho a lo que pasaba en la historia con los países en guerra, que una vez que terminaban la guerra, el vencedor le imponía al vencido pagar la guerra. Digamos, los costos de guerra eran a cargo del vencedor. Entonces, en Argentina, cuando asumió Mauricio Macri, inmediatamente liberó todas las retenciones y aumentó todas las tarifas, porque de alguna manera con eso quedaba bien con su universo de pertenencia y el costo lo pagaba quienes no lo habían votado. Y este gobierno procede de una manera especular, porque llega, digamos, achata la pirámide jubilatoria, los de abajo zafan, pero los de arriba no. Después vienen otra serie de medidas impositivas y fiscales que también, digamos, van sobre la base electoral del otro, y me parece que en esa dinámica la cosa no va. Sí, mira, a ver, mi especialidad va de la mano de la energía, ¿no? Y, digamos, sin ninguna economía sana, ninguna proyección de económica en la energía es viable. O sea, los aumentos no es que se aumentaba, sino que se ajustaba a la inflación, que cuando vos tenés una inflación del 45%, lógicamente la tarifa va a ir más arriba que los sueldos, que lo que quieras llevar, más cuando es dolarizado el negocio, ¿no? Ahora, pues nos queda poquito tiempo, porque ahora tenemos que recibir a Frank. ¿Cómo ves, cómo sigue esto? Porque vos dijiste recién, esto viene para peor. Tenemos lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Brasil con años electorales en Estados Unidos mismo con sus elecciones. Todo eso de alguna manera repercute en una geopolítica de dos bandos muy fuertes que se ven, ¿no? ¿Cómo ves esto y cómo va a terminar impactando a la Argentina, que con un resfrío nos entramos en terapia intensiva? Ahí hay como una situación de duplicidad, porque la región, es decir, América Latina, probablemente debe estar en uno de sus niveles de menor importancia relativa a nivel global en mucho tiempo. Está balcanizada. Vos fijate que ni siquiera pudimos coordinar una posición frente al BID
con el Mercosur. Yo creo que Argentina tenía la posición correcta en el sentido de decir este lugar le pertenece a América Latina por tradición, por política, y sin embargo no desarrolló una estrategia inteligente para poder representar bien esa postura. Ahora, sin embargo, por otro lado, hay elementos positivos, porque vos decís, mirá, el mundo tiene tasa de interés cero y la va a tener, según dijo la Reserva Federal, por 2 o 3 años. Sí, sobran dólares. La soja va camino a $400, ¿no? Sí. China demanda cada vez más proteínas animales que nosotros estamos en condiciones claramente de producir, como demuestra este año la performance del sector de la industria cárnica, que va a llegar a su récord, y los proyectos que hay, digamos, por el tema de porcinos, etcétera. Bueno, pero sin embargo, tenemos problemas irresueltos dentro, y yo te diría, nos queda desierto por transitar. Vos fíjate que ayer se conocieron los datos de desempleo y a priori uno diría, bueno, 13% de desempleo en virtud de lo que es la pandemia no es tanto, pero lo que oculta ese dato, hay una cosa que es muy preocupante, que hay, digamos, mucha gente que dejó de buscar empleo en la pandemia, pero que está desempleada. Por lo tanto, dentro de unos meses, porque esta información siempre se conoce con delay, vamos a saber de un enorme aumento de la desocupación. Entonces digo, vamos a tener conflictividad, con esto termino, digo, como en el fútbol. Te pegan una patada y seguís corriendo. Ahora, cuando vas al entretiempo, la pierna se te hincha y ahí te das cuenta, digamos, que hay mucho más detrás del golpe que a vos te pareció no era tan importante. Bueno, Gustavo, la verdad, mil gracias. La verdad que me encanta haber charlado con vos. Ojalá te podamos tener de vuelta en otro de nuestros programas. Me tomo el atrevimiento también de que tomes este medio como parte de tu casa para comunicar lo que tengas ganas de comunicar. Y bueno, ojalá logremos que equivocarnos y que las cosas sean mucho mejores de las que creemos. Pero hoy, hablando con el psicólogo, me decía, Mariano, lo tuyo no es pesimista, sino que se llama realismo. Y lo cual es más chocante. Así que, Gustavo, muchísimas gracias. A vos y a ustedes por la invitación. Un placer y a Gracias, disposición Gustavo, siempre. muchas gracias. Un honor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.